Yo quiero mencionar una frase que hace tiempo escuché y creo que es de Gandhi, que dice: los animales son de Dios y la bestialidad es humana. Entonces, pues, Vaya que gracias. sí. Gracias. Ese pensamiento sobre todo es para Peña Nieto, ¿no? Que Todo señor Peña Nieto, Nieto, por favor, ya no sea ratero, por favor, ya, mire, su teatrito que montó con Televisa ahí de lo de la niña esta, que Frida fue toda Sofía. una mentira, ya se los botaron. El otro día leí un periódico, creo que el New York Times, nada más vi el encabezado, ¿no? Que sacaba precisamente esa nota de la Sí. niña como una gran farsa, ¿no? Entonces, Sí. por favor, Peña Nieto, ya tenga vergüenza, ya no sea tan descarado, tan mentiroso, ¿no? Tan bestia. Tan bestia, exactamente. Sí, ese pensamiento es para usted, ¿verdad? Ok, nos va a meter a la cárcel por criticarlo, ¿verdad? No, pues Bueno, pues métanos a la cárcel. No sabes hacer otra cosa más que encarcelar sí. a la libertad de conciencia, ¿no? Pues bueno, yo diría varias cosas. Lo que decías, Aníbal, me llama la atención. O sea, que los partidos están empezando a temblar. Pues que tiemblen, ¿no? Digo, ya es momento, ¿no? Ahorita, digamos, tenemos que aprovechar este momento histórico de los terremotos, pues ya para hacerles ver que no los queremos, en verdad, no los necesitamos, porque ustedes nada están pensando en enriquecerse, no les importa la vida, no les importan los mexicanos ni los animales. Entonces, con gente como ustedes, la verdad, mejor no, pues no, hay que estar pensando en destruir ya ese sistema, y en donde nosotros los ciudadanos, pues en verdad nos preocupemos por lo que queremos hacer, ¿no? Por cómo vamos a vivir, ¿no? Ese es ya el pensamiento de millones de mexicanos, ¿no? O sea, muchos ya no confiamos ni en partidos, ni en diputados, ni en nada que huela a gobierno y Estado, y pensamos en alternativas así como los hermanos zapatistas, como los amigos de aquí de Cherán, de Ostula, o tantos colectivos como los que colabora Jazz o los que colabora yo, en donde, pues bueno, solamente con prácticas anticapitalistas y en donde los mismos ciudadanos nos preocupamos por nosotros, estamos encontrando como el camino para salir con una economía alternativa o con modos de intercambio diferentes a los estipulados y fundamentados en la explotación de los otros, ¿no? Y en ese sentido, pues pues pienso más o menos parecido a lo mismo que planteas, Aníbal. O sea, que los partidos pues ya tienen que estar pensando en dedicarse verdaderamente a trabajar, ¿no? O sea, en trabajar para que coman, ¿no? Y no vivir siempre a expensas de los demás, ¿no? Y si eso les produce pánico, pues que les produzca pánico, porque en verdad son huevones, señores de los partidos políticos, son ladrones, son rateros. Y usted, señor Graco Ramírez, pues mire, ya usted le quiere ganar al señor Duarte, digo, ya la desvergüenza es de plano ya mucha, ¿no? O sea, tanto cinismo ya no se puede como permitir, pues. O sea, si en verdad usted dice que es político, pues trabaje de veras, ¿no? Pero no robe ya. Ya estamos hartos de tantos ladrones como usted. Amigos de Oscuridades, ¿cómo están? ¿Qué onda, pueblo? Buenas tardes, Aníbal, buenas tardes, Jazz. Buenas tardes, Bienvenida, buenas tardes. Yacibe. Buenas tardes. Gracias. Pues miren, amigos, seguimos aquí de viciosos con este vicio de hacer programas, ¿verdad, Aníbal? Ya la verdad ya perdimos la cuenta de cuántos programas llevamos, pero pues la verdad es que ni nos importa. De lo que se trata es de seguir trabajando, de seguir pensando. Nosotros como profesores tenemos un dicho, decimos que ser profesor y no ser crítico es una contradicción pedagógica, ¿no? Y nosotros nos hemos tomado esto en serio, de ser profesores y de estar criticando en todos los contextos y de movernos, de actuar prácticamente. Y pues amigos, como siempre, nosotros tenemos siempre invitados a la altura de su conciencia, a la altura de su crítica. Y bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, ¿verdad? La compañera Yasbel García Olvera, ¿verdad? Que bueno, vamos a hablar ahora sobre el asunto de la liberación animal, amigos, que es un tema que bueno, ya le teníamos ganas, ¿verdad, Aníbal? Desde hace algunos meses habíamos pensado en dedicar un programa especial a este asunto, porque bueno, históricamente los hombres hemos sido asesinos literalmente, ¿no? Contra los animales, ¿no? Los hemos oprimido.
Y los más grandes holocaustos han sido precisamente contra los animales, ¿no? No el holocausto nazi, no la matanza de indígenas por parte de los españoles, sino más bien todas las matanzas en todos los momentos históricos del hombre hacia los animales. Y bueno, qué mejor que alguien que ha estado metida por años ya en el tema de la liberación animal, alguien que ha sido activista, promotora del vegetarianismo, y pues que en diversos contextos se ha metido a hacer trabajo, ¿no?, de conciencia social respecto al trato que el animal recibe por parte del hombre, como Jazz, ¿no? Bueno, así le digo yo, ¿no? Jazz, siempre he dicho así, Jazz, que su nombre es Yacibe, ¿no? Pero por otra parte queremos también decirles pues que bueno, intentamos pensar y organizar este programa también como en relación a lo del terremoto, porque el tema de los animales aparece ahí en el terremoto, ¿no? Y desde esos ángulos vamos a estar haciendo reflexiones. Pues Aníbal, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues Yacibe, bienvenida, Flavio. Pues son como dos temas, me parece, muy polémicos y que son, pues, se da mucho la cuestión de las oscuridades que hay entre uno y otro, ¿no? Creo que la relación del hombre con la naturaleza ha sido cuestionada de múltiples formas y me parece que cuando se trata al respecto de los animales, pues tiene una tradición y una denuncia, una protesta pues, histórica, ¿no? y de muchos lugares. Creo que también en esa cuestión va la naturaleza en sí, es decir, qué hacemos con las plantas, qué hacemos con los árboles, qué hacemos en general con la naturaleza, ¿no? Pero el apartado de hoy es, bueno, la liberación animal y la relación que nosotros tenemos con los otros compañeros que cohabitamos en el planeta, ¿verdad? Y entonces queremos hablar y, bueno, pues un poco poner en nuestro granito de arena para reflexionar sobre este asunto y ya no ver la relación que tenemos de la misma manera, sino revisar nuestras contradicciones y ver cómo podemos avanzar también en ese punto, pues que también no deja de ser una parte del capitalismo, ¿no? Que promueve una sanguinaria, masiva, irreflexiva y hasta como, bueno, de manera terrible el uso de muchos animales para un consumo tan, ¿cómo decirlo? Demasiado cruel, me parece, ¿no? Demasiado cruel. Hay gente que tira las hamburguesas, tira, bueno, la cuestión de los pollos, cómo los matan y cómo los van preparando, bueno, etcétera, ¿no? Pero en la vida cotidiana no sabemos coexistir bien con los animales, ¿no? Nosotros, pues no sabemos coexistir y bueno, pues tampoco queremos dejar de pasar sobre el sismo. Si Oscuridades nació cuando se enfrenta la Policía Federal con el pueblo Nochistlán, pues nosotros seríamos unos bárbaros insensibles si no habláramos un poquito al menos sobre esto y bueno, como dices, se entrecruza ambos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenida, Yacibe. Sí, Jazz, bienvenida. Miren, déjenme decirles que Jazz es también estudiante de psicología, ¿no? Ya tiene ese interés académico y bueno, por lo mismo se torna como muy interesante, ¿no? Todo lo que Jazz nos puede decir. Y bueno, a mí me gustaría, Jazz, bombardeándote con una pregunta. Okay. Pero bueno, primero nos gustaría que te presentaras y que, bueno, empezaras un poquito a reflexionar con una pregunta básica, ¿no? Sobre qué es esto de la liberación animal. Bueno, pues mi nombre es Yacibe Yasbel Garza Olvera, estoy en Facebook como tal, con mi nombre. Soy activista, me muevo en un grupo también de rescate animal, hay algunas páginas en Facebook también en las que estoy asociada, pero de manera independiente, si alguno de ustedes lo necesita y me habla, creo que me apunto para rescatar a cualquier animal en cualquier situación. Y bueno, básicamente yo creo que la pregunta es ¿qué tan capaces son los animales de sentir o no en cuanto a que tienen un sistema nervioso central diferente al de nosotros? En ese sentido yo creo que el ser humano pues ha hecho una gran diferencia, decir, bueno, no es lo mismo el sistema nervioso de una cucaracha al sistema nervioso de un humano, y al no emitir un sonido como tal, la cucaracha al momento de ser aplastada, nosotros damos por entendido que no sienten. Gatos, perros sí emiten sonidos, entonces yo creo que la cuestión ahí es qué tanto nosotros denigramos esa complejidad en el sistema nervioso central
porque de hecho el sensocentrismo habla precisamente de eso. Entre más complejo esté el sistema nervioso de un organismo, es la capacidad que tiene de percibir o no el dolor o el placer o la temperatura o algo. Entonces yo creo que el ser humano ha partido de ahí como para menospreciar la vida animal y decir que no sienten dolor y entonces aprovecharse de eso, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues desde chiquitos sí nos enseñan a que no es lo mismo una planta, ¿no?, que un animal o que un ser humano. Y nos hemos metido mucho en esta cultura de el aprender a que la violencia en todos los sentidos es algo normal y es inclusive necesaria en cuanto al consumo de carne, ¿no?, que es necesario matar animales para alimentarnos, cuando ya científicamente se ha demostrado que no necesariamente necesitamos comer animales para ser personas sanas, ¿no?, que al contrario, aumenta el colesterol, los triglicéridos, luego ocasionando cánceres, diferentes tipos de cánceres, diferentes tipos de diabetes, diferentes enfermedades. Entonces, como bien lo comentaba el maestro Aníbal, en este capitalismo lo que le interesa a las grandes empresas es pues explotar todos los recursos que tienen para ver la forma en la que nos siguen dominando y oprimiendo a nosotros, no nada más a los animales, porque yo creo que el hecho de tener ciertos productos alimenticios en algunas cadenas como Walmart, Chedraui, Soriana, y tener nosotros la libertad de ir a consumir esos productos, pues realmente lo que estamos haciendo es ir a elegir esos productos que ya nos tienen establecidos a nosotros, porque fuera de eso pareciera que ya no hay más opciones, ¿no? Cuando ahorita una de las causas por las que la gente de repente no consume otros productos más que el queso, por ejemplo, es que no hay como estas alternativas. Y ahorita lo que se está haciendo es que ya, por ejemplo, Costco está anunciando mucho este queso vegano de diferentes sabores. Entonces no significa que no tengamos que comer rico, ¿no? Porque de hecho hay alimentos que los preparas y saben como si fuera, no quiero decir carne, porque el hecho de comer carne, pues yo creo que como una cuestión de mero sabor, pues no sabría rica. Toda la carne está en un proceso de preparación que tiene especias. Entonces es lo mismo preparar una carne con esas especias a preparar la soya, por ejemplo, con esas especias y cualquier otro alimento, y el sabor que se obtiene es similar. Entonces, aparte de que comes rico, comes ya con la tranquilidad de que no te estás metiendo ahora ninguna cuestión dañina al cuerpo, y aparte tampoco estás generando esa violencia sistemática del consumismo, ¿no? A ver, ya surge aquí también como un comentario que quiero hacer. Como lo que dices al inicio, ¿no?, de que el hombre se ha aprovechado de los animales, como en términos así históricos. Hay un filósofo, Peter Singer, australiano, ¿no?, que es visto como el filósofo de la liberación animal. Él habla del especialismo, y bueno, eso es precisamente una construcción cultural que hemos hecho los humanos. El especialismo, en palabras sencillas, es la creencia de que una especie es superior a otra, y bueno, como es una construcción propia del hombre, pues bueno, el especialismo es nada más del hombre, ¿verdad? O es lo que en otros términos también podríamos decir el antropocentrismo, ¿no? La creencia de que nosotros estamos como en el centro de la creación, y que por lo mismo nosotros somos como el criterio, ¿no?, para juzgar no solamente a los que son diferentes al hombre, ¿no?, sino a otros hombres que no son como el hombre ideal que creó ese antropocentrismo, ¿no?, o el especialismo, ¿no? Entre especies se le dice especialismo, pero en el hombre tenemos la costumbre de decirlo antropocentrismo, o por ejemplo mexicocentrismo, o gringocentrismo, o españocentrismo, etcétera, ¿no? Será más o menos como el equivalente. Pero yo quiero preguntarte algo ahí, Jazz, respecto al especialismo. ¿No crees tú que algo está, digamos, como, no quiero usar la palabra mal, pero ¿no crees tú que hay problemas en el hombre especialista en términos pues psicológicos, por ejemplo, o en términos de justicia social, por ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de que tú te pongas como el centro, ¿verdad?, como el criterio, ¿verdad?, como para juzgar a otros animales por considerarlos inferiores, o por considerar que no sienten, que su sistema nervioso es diferente y que no les provoca como un sentir así como a nosotros, ¿no?, que si gritamos o emitimos dolores. ¿No piensas tú que hay algo ahí en los hombres que hemos construido eso? Claro, bueno, de hecho está
científicamente comprobado que algunos o de la mayoría de los criminales inician violentando a seres indefensos, inician en la infancia obviamente explotando a seres indefensos, es decir, desde la resortera que agarran para tirarle a un pájaro o a una rata. Obviamente sí, en este proceso de crecimiento de los niños hay cierta curiosidad, pero entonces como padres tenemos que estar atentos qué tipo de curiosidad sí sería como sana, acercarse a un gusano y verlo de cerca y ver todo esto, pero ya entonces hacer esta cotidianeidad de abrir animales o de estarlos torturando tiene algo que ver más de fondo con una cuestión de violencia intrafamiliar. Eso a la larga pues lo vamos normalizando como bueno, no pasa nada, es un conejo, es un gato, lo estranguló, no pasa nada, precisamente por esa cuestión, y no nos damos cuenta que esta violencia que está generando es una bomba de tiempo que a la larga se van a volver criminales, violadores y de los más sanguinarios asesinos que tenemos, asesinos seriales. Entonces, al no cuidar como sociedad o como padres esta infancia que está siendo pues bombardeada también en la televisión, que ven programas tanto en caricaturas como en series, toda esta violencia hacia los animales lo normalizan, entonces es lo que introyectan y realmente estamos mal. Digo, yo prendo la televisión en canal abierta, en televisión abierta, y sin mentir, 8 de cada 10 programas traen una escena de violencia, y digo, no es posible que encima de eso estemos pagando para ver y recibir ese contenido, que aparte, bueno, es perjudicial para nosotros, pero vuelvo a lo mismo, es por alguien que está arriba de nosotros, llámese gobierno, llámese cualquier otra empresa, llámese cualquier cosa que esté arriba de nosotros, que nos está manipulando, nos está diciendo, tú tienes derecho a ver esta información, págala, digamos que es exclusiva para ustedes, pero le estás pagando, y lo que yo pongo aquí de contenido es lo que tú vas a ver y no hay más. Entonces yo creo que en ese sentido, pues sí creamos nosotros pues a nuestros asesinos, ¿no? Y pues nuestra condición como somos responsables, ¿no? Claro. A ver, Jazz, entonces algo pasa con los cazadores, ¿no? Sí. A ver, ¿qué opinión tienes de los cazadores? Porque, bueno, mira, los cazadores, yo en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de dialogar con cazadores, ¿no? Y ellos alegan que no pasa nada, o sea, que además del discurso pues ya, digamos, como ridículo hasta cierto punto, ¿no? De decir lo que es un deporte, digo, justifican por encima de eso, justifican todo lo que hacen, son a veces como pruebas o ritos de paso como para que como que su hombría o como que su poder, ¿verdad? O como formas de ponerse como retos a sí mismo, que ellos encuentren como ese reto como superado, ¿no? Y donde ellos supuestamente, digamos, se hacen hombres o se hacen seres valientes, ¿no? Porque la bravura o lo violento en otro sentido, ¿no? La valentía es lo que ellos en algún sentido como que exaltan. A ver, psicológicamente, ¿qué pasa con los cazadores? Híjole, yo creo que aquí tendemos mucho a confundir lo que naturalmente en la naturaleza, entre una manada, supongamos, de leones, sí tendría que haber un líder dominante que se le denomina el macho alfa, pero dentro de la naturaleza hay un equilibrio, porque ese macho alfa es el capaz o el que tiene como el derecho de reproducción y de sostener la especie, pero también hay un equilibrio entre ellos, ¿no? Entre los gorilas, es quien cuida y protege a la manada. En este caso, aquí en los humanos, pues creemos que el ser dominante es un signo de fortaleza y de capacidad para cuidar a la familia, cuando en realidad es todo lo contrario, son los seres más cobardes, más miedosos, más inseguros, y no, o sea, creo que en ese sentido, Charles Darwin, por ejemplo, decía que somos una evolución del simio. Creo que todos coincidimos aquí que somos animales igual que otros animales, y de ahí no vamos a pasar por más razonamiento que tengamos. O sea, hay seres que tienen otro tipo de inteligencias y eso no nos hace menos a nosotros, nos hacen diferentes. Y yo creo que inclusive con esta capacidad que tenemos de razonar, debería de hacernos más conscientes de los pasos que estamos dando en este andar por la vida, porque no es posible etiquetarnos como seres razonables o racionales y estar
matando a nosotros fusilando, mismos, ¿no? sí, O sea, esos, por ejemplo, los ingleses que tienen mucho esa costumbre y ellos han apelado a la tradición, ¿no? Decir que es una tradición salir a cazar y que no sé qué. Ujú. Pero bueno, pues yo no le veo sentido a fusilar animales, ¿no? O sea, por la diversión humana. Digo, ¿qué otro sentido puede tener eso, ¿no? Que estés ahí fusilando animales, patos, aves de diversas especies, ¿no? A ver, otra duda, ya si pregunta, ¿no? A mí me surgen también dudas con como todos aquellos que apelan como a la tradición de los toros, ¿no? Los españoles sobre todo, y habla el mexicano que reclama mucho eso, ¿no? Que en los toros lo ven, apelan a un argumento cultural de decir que es algo que siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, nuestras generaciones pasadas lo hacían, los de la actualidad lo hacen, y las generaciones que vienen indiscutiblemente lo tienen que hacer, ¿no? O sea, y a mí me llama la atención que usan esa palabra, ¿no? La tradición, porque la tradición así lo dice, ¿no? La pregunta sería como en el mismo tono, ya. ¿Por qué los que se dedican a esto de los toros? Y ojo, quiero también que expreses una opinión en el sentido de los espectadores que van también, sí. Porque en los toros, ahí en las corridas de toros, está el torero y literalmente están los miles de espectadores, ¿no? O sea que literalmente en el tema de los animales podemos ver eso, ¿no? Está la matanza de animales y están los millones de seres humanos que son espectadores de esa matanza, ¿no? En donde a todos los animales se les destina a un asesinato ya organizado en función a los intereses alimenticios o a los gustos alimenticios del ser humano. Y todos los millones que quedan como espectadores, ellos quieren huir, no quieren ver la manera en que se asesina a todos los animales, y sin embargo quieren seguir disfrutando de los sabores en su platillo, ¿no? En los toros es lo mismo, tenemos allá miles de espectadores, y ojo, no solamente los espectadores que asisten a la plaza de toros, los que están atrás de un televisor, o todos los millones que sabemos que ocurre eso, y que sabemos que se apela a la tradición como para exaltarla, ¿verdad? Pues yo creo que en ese sentido pasa lo mismo con la gente que ve box, desde mi punto de vista. Creo que pasa lo mismo desde el sentido que ve la gente estas otras peleas de lucha libre, inclusive en cual llegan a asesinar al sí. deportista. Entonces, yo creo que si hay un mal ahí, y no, independientemente de que si es un toro o es un ser humano, yo creo que aquí lo que está envolviéndonos es ese tragarnos, y que la violencia es algo normal y es algo que vemos por el sistema, en el sistema en el que estamos envueltos del capitalismo. Quien tenga más, el que debe gobernar, quien sepa más es el que tiene que estar arriba de nosotros. Esa competencia en la que estamos sometidos día con día, quien llegue más temprano, quién, en esa competencia que estamos, yo creo que nos orilla un poquito a ser insensibles, porque Flavio, Aníbal, ¿cuántas veces no hemos pasado en la calle y hemos visto un perro o una persona necesitada, y por llegar al trabajo, por llegar a algún, ya no nos detenemos, porque está al otro lado de la esquina? Esa insensibilidad que nos va poniendo el sistema de cumplir con una u otra cosa, haciendo como prioridad eso material, ¿no? Y dejando a un lado nuestra esencia como seres humanos. Yo creo que ese mal nos envuelve bajo cualquier contexto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es un mal que estamos alimentando día con día, al no tener una educación integral en la familia, al hecho de que no le puedes llamar la atención a un vecinito porque los padres se van a enojar, al hecho también de que hay adultos que sí abusan de la autoridad que tienen, ¿no? Pero yo creo que más esa cuestión legal que todavía no está en México como tal, ¿no? Que pues asesinar a un animal desde el punto de vista en cuanto a emociones, su experiencia, de ver cómo sufren, porque vamos, la mirada de un animal o de un ser humano, sí. O sea, te expresa un montón de cosas, ¿no? Y atreverte a matar a un animal o atreverte a matar a una persona y decir que son cosas distintas, yo creo que pues es algo ilógico, y quien está regulando legalmente este marco, pues creo que no tiene idea de lo que está pasando, y decir, es que no es lo mismo que maten un animal que maten a una persona. Yo creo que ahí a nosotros sí nos compete hacer una cuestión de que no, espérame, a lo mejor el animal no es el mismo, pero la experiencia que te estás llevando tú como ser humano
es peligrosa porque lo normalizas tanto que luego llegas y matas a... ¿Cuántos casos no hemos escuchado de que llegó y mató a su hijo porque lo desesperó, llegó y le cortó las manos porque... o sea, todo eso, de verdad, luego yo creo que hay una cápsula en el que el ser que está matando constantemente o que está mutilando, que está violentando, se le hace normal, y es normal sacar una pistola, es normal agarrar un cuchillo y mutilar, y es algo normal que nosotros estamos permitiendo por no tener un marco legal muy claro sobre eso, ¿no? Y ético. Y ético. Aníbal. Pues mira, ya sea, yo quisiera que nos abundaras ahorita un poco sobre la cuestión de la liberación animal, pero creo que hay 2 o 3 puntos, me parece que en la historia en general, bueno, ahí está la historia de la humanidad, es una cuestión como centrada en el hombre, ¿no? O en la humanidad, la cuestión de la historia. Este giro cuando el hombre se asume como el creador o la parte culminante de la evolución, ¿no? Sí. Creo que, bueno, no sé si son algunos 3.000 o 3.000 siglos más o menos. Hay una ruptura ahí en cuanto a la relación con la naturaleza. Pero esa parte me gustaría que nos comentaras sobre esa cuestión que se ha planteado mucho de que la comunidad primitiva pues tenía que cazar, sobre todo hemos visto bisontes, mamuts, etcétera, tenía que cazar para sobrevivir. Ese me parece que es un punto de inflexión muy importante. ¿Cómo lo abordas o cómo lo abordan ustedes? Digamos, porque en ese momento un animal cazaba otro animal. Y bueno, pues obviamente que no existía una monetización de eso. Creo que es diferente a cuando, bueno, McDonald's hace que se reproduzcan por no sé cuánto tiempo y de una manera miles de reses y las tratan así, y luego pues hamburguesas de ese tipo, ¿no? Entonces me interesan esos dos puntos que ahorita comentes, porque, por ejemplo, uno de los teóricos que, bueno, para mí ha sido respetable en muchas cuestiones sobre la vida, Federico Engels, él tiene un libro que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, y bueno, él plantea que una de las variantes que hizo que, bueno, el cerebro humano tuviera esa condición de razón y de conciencia fue la carne, la proteína de la carne. Hoy lo veo un poco diferente, me parece que podemos entrar ahorita ya un poco en debate, pero antes de eso un humano cazaba mamuts o bisonte, etcétera. Bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí, Jazz? ¿Y tú cómo ves esta cuestión de la caza primitiva? Bueno, yo creo que todo habría que contextualizarlo en su tiempo, referente a que, bueno, antes nosotros teníamos que cazar. El hombre primitivo cazaba en conjunto con un lobo porque no era capaz de cazar por sí solo a un mamut, por ejemplo. Entonces, el hombre primitivo lo que hacía era rapiñar lo que dejaban esta manada de lobos. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay ciertas grasas de la carne que pueden aportar a la evolución del cerebro ahorita ya no, o sea, lo veo ya la carne muy contaminada, o sea, ya, sí, pero en ese contexto, en esa época, yo creo que sí tuvo que haber ese salto necesario para la evolución de nuestra especie como animales, ¿sí? Pero creo que no tenía nada que ver con el sadismo, con muchas otras cosas que vemos en la actualidad. Creo que sí era necesario manejarnos pues como esos animales que hay, o sea, los cuervos también se alimentan de animales que ya están muertos, y bajo esa lógica, pues nosotros en ese sentido éramos animales necesitados del alimento, de las sobras de los alimentos de otros animales. Creo que eso sí fue necesario para evolucionar y para llegar hasta donde estamos. Si comparamos esa caza con la caza actual, pues creo que es un salto sumamente enorme y lógico que ya no tiene fundamento de ser. Creo que pues la carne igual antes pues era sana, o sea, era limpia, no había
estos químicos que de repente vemos que los inyectan a los toros, estas hormonas que les inyectan a los animales. Entonces yo creo que en estos dos contextos hay una gran diferencia y entonces habría que ver que este contexto que tenemos actualmente no tiene nada que ver con el otro y sobre eso entonces decir qué tanto la tradición, por ejemplo que hablamos de los toros, tendría que seguir vigente porque la panorámica de mucha gente, de muchos chavos, incluso chiquitos, dicen no, es que no es algo normal. Entonces si ya mucha gente trae esta visión de que no es algo normal, que es algo que está afectando a nuestra sociedad, ya habría bastante argumento como para decir no, pues la tradición no es necesaria y eliminarla, ¿no? Y pues no sé, la otra pregunta era... Entonces la liberación animal consistiría en... La liberación animal yo creo que consistiría en concientizar que no es necesario la explotación de otras especies, por menores que consideremos nosotros, para sobrevivir. Ellos tienen una función en el planeta, no es la función que nosotros le demos. Ahorita hemos escuchado incluso en los sismos que hay perros rescatistas y obviamente tienen destrezas diferentes a las nuestras. El olfato que ellos tienen pues es distinto al de nosotros, el alcance que ellos tienen, y yo creo que ese trabajo en conjunto, el hombre, animal, podría ser muy benéfico para todos, pero si se trabajara en conjunto, es decir, sin explotarlos, ver que los animales estén sanos, estén fuertes, darles sus horas de descanso, porque incluso ahorita había otra polémica, que ya había muerto uno de los perros rescatistas por esta sobreexplotación que se le está dando para que encuentre seres humanos. Entonces yo creo que la liberación animal consiste en encontrar ese equilibrio de relación entre estas especies y nosotros, para beneficio de todos, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay seres humanos que dicen, es que yo si no como carne, siento que no comí, o que no como. Que no como. Entonces, esa perspectiva dentro de esta tolerancia que se tendría que estar marcando, también habría que entender que realmente hay gente que necesita comer carne, híjole. Y sí, a veces la veo bien complicada porque los grandes carnívoros tienen colmillos. Los herbívoros, jirafas, vacas y otros no tienen colmillos porque su sistema no está diseñado para eso. Pero entonces aquí habría que entender, y creo que es algo bien complicado, pero pues tampoco puedo decir, no, es que todos los seres humanos, y ya dijimos que pueden vivir sin alimentarse de carne, tienen a fuerza que vivir sin comer, sí es algo muy complicado, ¿no? Porque no estamos hablando nada más de un sector de la población, sino de toda la humanidad. Entonces, en este sentido yo creo que había que entender cómo proceder ante esta necesidad que la gente tiene de consumo de carne, ¿no? Y sí se me hace muy complicado porque decir, bueno, vas a seguir matando un animal para alimentar a un ser humano, híjole. Y yo creo que por más humanamente que quisiera decir, pues hay que crear estas armas que se supone que ya deben de existir, que son pistolas que dan en el cerebro del animal y lo matan. A mucha gente no le atina, mucha gente, o sea, no hace buen uso de estas herramientas, entonces ahí radica el problema, ¿no? Entonces yo creo que llegar a realmente a tener un diseño en cuanto a estas herramientas en los mataderos, que aparte que estén limpios, porque la cantidad de contaminación que generan los mataderos es muchísima. Yo creo que llegar ahí realmente a ver cómo funcionarían los mataderos éticamente, humanamente, y no sé cómo decirlo, es bien complicado, ¿no? Pero entonces habría que intentar hacer una lucha donde esto se pudiera dar como en las granjas, donde los animales ya no estén enclaustrados, que a lo mejor estén viviendo su vida normal, ¿no? Y estas gallinas que están criadas como libremente, ¿no? Que no están en corrales o enjauladas, o que no necesitan necesariamente que les corten el pico, ¿no? Que se los mutilen, porque aparte lo hacen sin anestesia. Entonces, ¡qué bárbaro! Que todos estos animales no estén viviendo el sufrimiento que viven para alimentarnos a nosotros, creo que es algo muy delicado, muy importante, que nos va a llevar muchos años, ¿no? Sí, exactamente, esa es otra parte que los espectadores no quieren ver. O sea, yo a muchos vegetarianos que conozco, precisamente ellos se han hecho vegetarianos porque han visto cómo matan a los animales. O sea, ellos al ver un espectáculo tan horroroso entienden finalmente que lo que ellos están comiendo
es como el producto de una gran energía que se usó para provocar una violencia muy brutal. Sí. Y todos esos vegetarianos, que son muchos, ellos se hicieron vegetarianos, pero por ver la violencia, ¿no? Y decir, caray, pues yo ya no quiero seguir como alimentando ese ciclo, ¿no? Y se hacen vegetarianos radicales, ¿no? Así y eso es de un día para otro. Sí, sí, sí. Y ahí está efectivamente la prueba de que, en verdad, eso de que necesitas la carne es más que nada una especie como de, no sé, como de idea falsamente fundamentada, ¿no? O sea, lo dices tal vez pues porque sigues siendo insensible y justificas tu comodidad, ¿no? En tu alimentación, ¿no? Quieres seguir teniendo tu trozo de carne en la tarde o en la mañana ahí en tu plato y no encuentras otra forma de justificarlo, ¿no? A ver, ya con el tema de los animales que han salido ahí en el terremoto, y bueno, para ir conectando este asunto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que bueno, a mí me gustaría decir, yo estuve pensando en varias situaciones sobre esto de los terremotos y en general sobre la relación del hombre con la naturaleza. Y bueno, yo sostengo, y bueno, para ello me fundamentaría en varios pensadores, ¿no? Entre ellas es una pensadora actual viva de aquí de la ciudad, Susan Street, ¿no? Que es una pensadora, una antropóloga, que ella ha planteado que, por ejemplo, esto de los, como en los desastres naturales no existe, ¿no? O sea, más bien lo que estamos viviendo con terremotos, por ejemplo, con huracanes y demás, no es otra cosa más que las consecuencias de la misma acción del hombre, ¿no? O sea, el hombre con su cultura es capaz y ha sido capaz ahora de modificar los climas, ¿no? De modificar la vida en los ecosistemas, de extinguir especies que mantenían un equilibrio en un ecosistema y que con esa extinción provocamos debacles, ¿no? Por ejemplo, con la cultura de la minería, al estar sacando ahí toneladas y toneladas de metales que están allá abajo, o al estar sacando litros y litros y litros, millones de litros diarios de petróleo allá que está en el subsuelo, eso en algún sentido son las causas de los temblores, de los terremotos, de los huracanes, ¿no? O los millones de toneladas de gases que le arrojamos diario a la atmósfera, eso ya ahora está siendo como una causa directa de estar como alterando la precipitación del agua, del vapor de agua, ¿verdad? Y está provocando como de manera intensa los huracanes, ¿no? O sea, todo producto como de la acción humana. Entonces los terremotos no es así como porque sea un castigo divino o realmente un movimiento así por alguna fuerza interna de la tierra, ¿no? Sino que la misma cultura humana es la que está provocando eso, ¿no? Y en ese sentido, miren, si nosotros, por ejemplo, pensamos que de acuerdo a la antropología, el hombre, la vida humana tiene aquí más o menos como 1 millón de años. Pero es increíble cómo en los últimos 100 años, y hay que ponerle fecha de nacimiento, cuando precisamente los Ford inventan el auto, ¿verdad? Sí. Con la combustión, con el uso de los hidrocarburos, desde ahí hasta la actualidad, es increíble cómo en un promedio de 100 años, el hombre ha destruido lo que no hizo en 900 años, lo hace de manera brutal en los últimos 100 años, sí, pero de manera brutal, así, sin exagerar, ¿no? Lo que no hicimos en tanto tiempo lo hemos hecho en 100 años, ¿no? Y ya ahora los grandes especialistas nos ponen fecha de caducidad, ¿no? Le ponen fecha de caducidad a la vida humana y a la vida en general, ¿no? Por el ritmo tan brutal que tenemos, que con el capitalismo se ultramultitriplicó, ¿verdad? Hacia la 20ª potencia, ¿no? Por la manera en que hemos comenzado a destruir los ecosistemas y en que hemos contaminado tan brutalmente, que hemos matado tantos animales, ¿verdad? Entonces es increíble, ¿no? Es vergonzoso, es realmente ver cómo el humano es un verdadero cáncer de la vida, es un virus de la vida, ¿verdad? Y nuestra cultura es la que está siendo como responsable directo de todo esto, ¿verdad? Y bueno, terremotos como los que vimos los recientes días, pues son nada más una consecuencia de nuestra querida cultura, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí sale el tema de los animales, ¿no? Que por desgracia, pues ellos también son una víctima más, ellos están pagando por la acción humana, porque yo que veo, los perros no andan ni en carros, ni consumen celulares, ni tabletas, ¿verdad? Ellos son un ser vivo, son seres vivos que ellos viven su vida de acuerdo a ciertas
lógicas, muy biológicas, ¿verdad? Muy diferentes a las de nosotros, pero que, pues bueno, ellos realmente no alteran en nada prácticamente aquí, ¿no? Y los terremotos, tantos animales que han salido muertos, y al ver que, digamos, como que los humanos nos hemos concentrado más en salvar a los humanos, es decir, no salvamos parejo, ¿verdad? Hemos dejado ahí morir a muchos animales porque consideramos que no vale, ¿no? Y es más importante una vida humana. Yo pienso que habría que salvar parejo, ¿verdad? O sea, salvar tanto a pájaros como perros, gatos y tanto humanos, ¿no? A lo que te vas encontrando. Y no deberíamos de poner la vida humana por encima, porque pienso yo que la vida humana no vale más que cualquier otra vida, ¿no? Creo que ontológicamente es lo mismo, ¿no? Y bueno, a ver, Jazz, ¿cómo ves esto? Que ahí estemos como poniendo la vida de los animales en un segundo plano en estos terremotos tan brutales que pasaron. Pues fíjate que de hecho, y en contraste, yo tengo un amigo de la infancia que se llama Aguiares Mancera, y su padre es rescatista. A él le tocó justamente rescatar una tortuga que publicaron en Face, y él la rescató. Entonces, pues va a haber este contraste donde gente que realmente se dé cuenta de lo que está sucediendo, pues va a estar actuando a favor de los animales, ¿no? Y va a haber otro contraste donde la gente pues esté enfocada a rescatar personas. Yo creo que aquí pues nos dividimos un poquito entre los que quieren rescatar animales y los que quieren rescatar humanos, y lo que sí habría que hacer como seres pues pensantes es entender que la vida, híjole, es lo mismo. Sin embargo, creo y entiendo perfectamente, sin juzgar, que como madre, como hija, como cualquier familiar que tengas atorado en un edificio, pues te va a urgir, ¿no? Sacar a tu hijo o a tu padre que está allá. Entonces eso lo entiendo, pero también entiendo la otra postura, ¿no? De que los animales pues a veces son como hijos, ¿no? De que dicen, es que mi perro, mi gato, mi pájaro, y muchos animales ahorita están haciendo función de seres de compañía, pero a la vez vienen a suplir incluso a otros humanos. Entonces yo creo que el grado de importancia que tiene es equivalente a la vida de un ser humano, pero sí lo veo muy, muy complicado llegar a convencer a un ser humano de que vale lo mismo una vida de una persona que un animal. Eso se siente, y precisamente aquí es donde yo hago énfasis, que es la importancia en la cultura desde chiquitos, es decir, lo mismo que tú sientes, lo siente el animal, porque luego hay padres que compran gatitos y los trae el bebé de 2 años y lo trae de la patita o lo trae, y no, yo creo que desde ahí tendríamos que hacer énfasis en cuidar a la vida animal, que desde ahí va comenzando. Pero pues yo creo que es una cultura que igual nos va a llevar mucho tiempo, pero sí creo que eso se tiene que sentir, se tiene que vivir para luego tener una convicción, ¿no? Una convicción, o sea, lo mismo siento yo, si yo ahorita tengo frío y salgo y veo a un niño descalzo, pues más va a tener frío. O sea, eso es algo que uno tiene que ir construyendo, digamos que es un proceso interno. No me va a venir a decir a mí nadie que pues el otro niño tiene frío, es algo que yo tengo que experimentar, y cada uno como ser humano tiene que darse la oportunidad de experimentar eso, ¿no? Y de ver un ser indefenso como un gato, un perro, un pájaro que tiene el ala rota, pues le va a doler, o mínimo no se puede mover, a ver qué hago yo, ¿no? Pero pues esta cultura que tenemos de estar corriendo siempre nos hace insensibles, ¿no? Entonces yo creo que si realmente queremos lograr un cambio, no nada más como mexicanos, no como estadounidenses, no como japoneses, un cambio como humanidad, sí tenemos que darnos como un chance de decir, a ver, las cosas materiales no tienen más valor que la vida, llámese la vida de quien sea, y sí habría que tener un segundo plano esta cuestión del capitalismo, y ver que lo más importante es la vida, porque ahora si nos ponemos en los zapatos del otro y entendemos nosotros que estamos atrapados en un edificio, independientemente que seamos animales o seamos seres humanos, sí nos gustaría que alguien se interesara por nosotros y nos rescatara, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahí radica, y eso se enseña, pero sí hago énfasis que es un proceso individual, ¿no? Es algo que alguien tiene que experimentar y sentir la necesidad de ayudar al otro por convicción. Sí, aunque yo pienso que la conciencia es social, que la familia es un producto social, y le corresponde al padre, a la madre, ver y
concientizar a su pequeño hijo o hija que le puede doler a ese gatito, que lo traiga todo acá o arrastrando, que no es un juguete, que siente eso, ¿no? Eso es muy importante, pero la familia es un producto social entre muchos. La escuela debiera ser un centro privilegiado de concientización, la verdad, en muchos asuntos. Podemos hablar también del uso del agua, el uso del rollo, del papel higiénico, en muchos aspectos, ¿no? Pero digamos, casi todas las instituciones y áreas de la vida están permeadísimas por el capitalismo, entonces responden hacia ellas. Y de este que estamos hablando ahorita, tiene mucho más tiempo. Estaba recordando pues a Aristóteles y a Platón, ¿no? Y su concepción piramidal del alma. En la base, o sea, lo más abajo es las plantas, ¿no? Ellos le dan un valor menor a las plantas, luego a los animales y hasta el último al humano por lo racional. Entonces me parece que ahí jerarquizan, priorizan y le dan esta primacía a la cuestión de la aparente razón del alma racional, que creo que después siguió pues en la Edad Media exacerbándose, ¿no? Porque era el humano, era el hombre, pues el hombre, sobre todo el varón, a imagen y semejanza de Dios, no un animal, ¿no? En otras culturas, bueno, sí está, pues como por ejemplo, no sé, Ganesh o en la India, ¿no? Pero generalmente nuestra cultura occidental tiene mucho más años de estar pensando que el homínido está en la cúpula, pero aparte en la cúpula puedes hacer uso de todo lo demás, todo lo que esté abajo. Por lo que mencionabas, Flavio, de la industrialización, pues sí es correcto, me parece que se ha intensificado brutalmente, como toda la depredación en todos los sentidos, pero esta parte creo que cuesta mucho más de concientizar porque tiene relaciones o aristas teológicas, tiene relaciones aristas pues milenarias, ¿no? Y la cuestión está, por ejemplo, en plantear, híjole, ¿cómo te imaginas ya una sociedad, una casa, una colonia, no sé, cómo te imaginas en coexistencia con los animales? A ver, me gustaría saber eso. Híjole, yo creo que ese es el sueño de muchos. Y, en lugar de estar seccionando bosques y tierras y cerros y demás, yo creo que habría que buscar, en cuanto a la infraestructura de una construcción, la forma en la que no causemos daño al terreno, la forma en la que nosotros nos adaptemos al terreno, la forma en la que nosotros podamos meter sistemas de agua que son necesarios, pues, pero sin causar este impacto masivo acá a nuestro contexto, porque no habría, yo creo, que talar árboles, sino más bien incluso los árboles, y de hecho ya hay casas construidas así en otros países, ¿sí?, donde incluso un árbol atraviesa una casa o está en medio de la casa. ¿Por qué? Porque entienden que es parte de, y nosotros tenemos que acoplarnos a eso. Entonces, para mí, el mundo estaría pues regresando como a esa raíz que tenemos que entender, que somos parte de la vida, y ahorita creemos que somos no sé, 100% más parte de una sociedad capitalista, que es ese invento de nosotros, del ser humano. Pues en realidad no, nosotros somos vida, somos esencia, somos energía, somos todos estos elementos de la naturaleza. Esa es nuestra raíz, ¿no? El capitalismo, el materialismo, eso es alguna construcción del mismo hombre para beneficio suyo, pasando por encima de los demás. Entonces yo creo que habría que entender que tenemos que regresar a estas raíces y ver la forma en la que podamos coexistir con ellas, pero igual aprendiendo a aprovechar la tecnología. Digo, nosotros hacemos uso de la tecnología, pero la hacemos con un fin, y hay gente que, o sea, compra celular, lo tira, lo compra, lo tira, lo compra, lo tira, lo mismo con la ropa, lo mismo con, o sea, y un uso indiscriminado. Entonces yo creo que, como tú bien decías, Aníbal, la familia es una cuestión importante aquí, donde somos responsables de crear humanos conscientes, pero también tenemos que ver que nuestra familia no somos nada más el hijo, el papá, la mamá, no, que incluso las personas de allá afuera son nuestra familia. O sea, nosotros tenemos todo el derecho, toda la obligación
de llamarles la atención. Creo que si estamos viendo un suceso injusto de abuso contra una mujer, contra un menor o contra un animal, llámese como se llame, sí es nuestra obligación hacer algo al respecto, porque si no nosotros estamos creando ese problema, ¿no? Y luego ya cuando el muchachito sea grande y nos llegue a robar a nuestra casa, entonces como nosotros no hicimos nada, pues a nosotros se nos regresa. Entonces yo creo que sí habría que estar actuando independientemente de nuestros alcances, que nos digan, no, no te metas porque ese no es problema tuyo, que a la vecina la están golpeando, no, no te metas porque no, sí hay que meternos, sí hay que meternos porque nosotros estamos creando esos problemas sociales que luego se nos vienen encima, ¿no? Sí, es regreso a la metáfora de la plaza de toros, ¿no? O sea, somos espectadores, ¿no? Sí. Sí, o sea, el torero asesinando el toro es como el esposo que golpea a la esposa, ¿no? Y el vecino que se da cuenta es el espectador ahí de la plaza de toros, ¿no? A ver, volviendo al terremoto, miren, yo muchas veces he dicho que yo soy un detractor de conciencia sobre los temas de los animales, ¿no? No estoy de nada de acuerdo en todas las políticas históricas, incluso que se han hecho en contra de los animales. Incluso yo hasta he pisado la cárcel por eso, ¿verdad? Y no me avergüenza, ¿no? Decir que soy delincuente, pero por haber defendido animales. Pero yo soy uno de los miles que nos indignamos cuando, por ejemplo, en las listas de ahí para los damnificados venían puras cosas para humanos, ¿no? Lo primero que yo vi fue, pues que necesitamos pañales, que frijoles, que esto y el otro. Y yo en esas listas nunca vi que necesitamos croquetas, por ejemplo, que necesitamos alpiste para pericos, bla, bla. Y yo me indigné, o sea, de momento que yo veía ahí en las redes sociales eso, yo decía, pues, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿y los animales qué, no? O sea, lo primero que pensaba eran los animales, ¿no? Porque, pues, ellos me preocupan porque son pocos los que se preocupan por ellos, ¿no? Y bueno, al ver yo esas listas, pues bien, otra vez se repite la historia, pues, o sea, el maldito especialismo ahí expresado en listas de alimentos, pero para humanos, pero para animales, bien, gracias, ¿verdad? A ver, ¿qué opinas de eso? Pues yo creo que eso es algo, y volvemos a lo mismo, es algo que se tiene que vivir y sentir, ¿no? Porque muchos, incluso casas que ahorita están siendo albergues, o sea, sin necesidad de lucro, están albergando animales, y mucha gente se está en vista precisamente de que no hay esa ayuda para los animales, están haciendo esa labor, ¿no? Están compensando toda esa carencia que están teniendo los animales, porque pues están dándose cuenta que la ayuda está totalmente volcada hacia los humanos. Entonces están actuando ellos, y creo que sí es algo que yo doy gracias desde aquí de Guadalajara, ¿no? Y en lo que yo he podido he ayudado, pero creo que ha sido mínima la ayuda que yo he dado desde acá a la ayuda que están haciendo ellos, porque o sea, hay veterinarios que están atendiendo, no están cobrando nada, hay gente que está dando su dinero, hay gente que está dando su casa como un albergue, que toda la gente pasa, usa el baño, usa agua, usa la luz, usa los que pueden. Entonces yo creo que eso, si el terremoto de este año no nos cambia la mentalidad como seres humanos, yo creo que entonces aquí sí queda bastante claro quién está por debajo de los animales, ¿no? Entonces yo creo que... Sí, efectivamente, o sea, yo creo que esta es una prueba para si en verdad muchos que dicen que son mexicanos, que para mí, pues yo creo que eso es lo de menos, ¿no? Más bien tendríamos que ser humanos, pero sin considerar a los animales, yo creo que realmente es vergonzoso, pues, ¿no? Porque eso más bien estaría expresando como nuestra maldad y nuestro especialismo, ¿no? De nuevamente ponernos ahí como los que estamos en el centro de la creación y olvidamos a los animales, ¿no? Y bueno, en ese mismo sentido, en ese mismo tono, pues yo creo que también habría que sacar aquí el tema de estos delincuentes, rateros, del gobierno, de la Cruz Roja, la Cruz Verde, como también el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, donde su esposa, ay, vaya, o sea, le salió los raterazos, es una ratera bien hecha que se está robando ahí los recursos que con tantos esfuerzos la gente envía a la ayuda, y que ella ya se sintió con el derecho, ¿verdad?, de empezar a robar, ¿no?, de empezar ahí como a acumular, y que es donde están usando las instancias públicas como el DIF, ¿verdad?, de lo más vergonzoso, ¿no?, y la Cruz Roja y la Cruz Verde,
para estar acaparando todo eso y politizar esa supuesta disque ayuda, pues, o sea que, y ya están empezando a pedir credenciales, ¿no? Es decir, como que el tema central pierde ya como su carácter humanitario, ¿no? O sea, el carácter humanitario de, bueno, somos humanos y vamos a rescatar humanos, pero para mí el humano es también rescatar animales, ¿verdad? Y estos señores del poder, ¿verdad?, que todos los conocemos, el mismo presidente de la República está encabezando esta rapiña, ¿verdad? Sí. Así, es un delincuentazo, el Peña Nieto, y bueno, los grupos, ¿verdad?, que integran, digamos, todas las organizaciones que integran el PRI se están usando precisamente ahí como patios, ¿no? Para estar como, digamos, llevándose todo lo que está acumulando y para politizarlo, ¿no? Ya ahí en las redes se han sacado, por ejemplo, fotografías de cómo a las despensas les ponen las etiquetas del PRI o cómo ya algunos presidentes municipales, ¿verdad?, que no digo el nombre para no comprometerlo, pero todos sabemos de dónde, están pidiendo las credenciales, ¿no?, para condicionar ya el voto anticipado para las campañas presidenciales del 2018 hacia cierto partido, ¿no? Y a cambio están recibiendo una despensa, así como compensación, y no en balde todo lo que, por ejemplo, esto de los recursos implica, pues, o sea, si en verdad esta necesidad nacional que tenemos de ayudar a los damnificados por los terremotos, pues yo pienso que aquí la urgencia nacional sería que el dinero se use para eso, ¿no? O sea, y no pensar, por ejemplo, en los partidos, ¿no? O sea, los partidos, ¿para qué están sirviendo? Pues para delinquir, ¿no? Entonces pensemos más bien en darle el dinero a la gente, ¿no?, en vez de a los partidos, que son una bola de rateros y delincuentes, ¿no? Prácticamente no encuentro mejores palabras que describan sus actos. Y pues bueno, ya ven que ellos mismos han dicho, los partidos políticos, que ellos no están de acuerdo en que el dinero se destine precisamente para esta ayuda, ¿no?, como urgencia nacional, ¿no? Ellos dicen que los partidos deben de seguir recibiendo el mismo presupuesto, ¿no? Entonces ellos mismos, pues vean, ahí están, amigos de oscuridades, vean, ahí están sus propias intenciones, vean lo que les interesa a ellos. En verdad lo que les interesa es el dinero para seguir manteniendo este sistema político y seguir manteniendo todas sus posiciones de poder y ellos seguir haciendo sus raterías, ¿no? Y la gente que en realidad necesita la ayuda, pues ahí está, vean. Para eso los políticos en realidad no les importa nada, no les importa a la gente. A ver, ya tus apreciaciones sobre eso. Pues aquí habría que hacer énfasis en que el dinero que ellos tienen no es de nosotros, es del pueblo. Entonces, el hecho, y lo comentábamos hace un momento, de que quieran dar un 25% o un 15% o hacer estrategias para que ese dinero sea dado en un año o entregado en un año, pues a mí se me hace bastante ridículo, porque, y es a lo que volvemos, nosotros mismos ocasionamos eso. Entonces, yo aquí me desprendo de los partidos políticos porque no son necesarios, es un constructo social, y sí vuelvo a hacer énfasis en que necesitamos despertar, no como mexicanos, no como japoneses, no como gringos, no, como seres humanos, y entender que la naturaleza está reclamando algo, que no estamos haciendo bien las cosas, con todo respeto lo digo, somos como pulgas sobre un perro, y lo que hace la naturaleza es sacudirse para tratar de aminorar un poquito ese mal que siente. Entonces nosotros tendríamos que tener bastante capacidad de razonamiento, ¿verdad?, como para entender ese mensaje, ¿no?, y poder leerlo bastante claro, porque qué casualidad que justamente 32 años de distancia, dos horas después de un sismo, de un simulacro de un sismo, pasa este siniestro, ¿no? O sea, algo nos está dejando claro, o bien, y ya metiendo un poquito más a una cuestión más gubernamental de estos armamentos nucleares y armas que usa el gobierno para destruir gente, ¿no? O bien ha sido una cuestión gubernamental planeada para quitar gente de Guerrero, Oaxaca y algunos mexicanos ahí que no les sirven, ¿sí? O bien la naturaleza lo está agarrando como de una ironía para decirnos, recuerden que hace 32 años hubo este suceso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que abrir más los ojos y decir y ver que no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que sería bueno ahora que en eso que están comentando ustedes dos es que la reconstrucción de esos lugares o casas como también contemple la vida animal, ¿no?, de las mascotas o de la
de lo que es la cultura, digamos como la microecología que se da ahí en esas zonas, ¿no? Porque también los animales salieron huyendo, pues eso modifica, digamos, pues como lo que cotidianamente los habitantes que no son humanos están allí. Y también otra parte es, fíjate, que quizá habrá algunas mascotas o bueno, animales que perdieron a toda la familia. Y entonces, bueno, se va a necesitar quizá que alguien se haga cargo, los adopte, no sé, que les dé una vida digna, porque perdieron ellos a sus seres amados que eran con la familia que convivían. Ahora en la reconstrucción y también el dinero que se destine, una parte muy importante es esa, ¿no? Cómo hacer una casa pues que sea como lo más amable con el entorno, incluyéndolos a ellos, ¿no? Sí, mira, inclusive si abrimos bien los ojos hay muchos edificios abandonados, sí, hay muchas, por ejemplo aquí en Guadalajara creo que hay uno enfrente del Parque Agua Azul que ya tiene años abandonado. Sí, enfrente del Macrobús, ¿verdad? Sí, y quizá no habría necesidad de construir y demás, ese edificio pues resiste, o sea, sí, habría que ver de lo que ya está construido, exacto, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, eso le pertenece al gobierno y no puedes tú meter porque le pertenece al gobierno, entonces habría que destapar un poquito nuestra mente y entender que si ya está ahí y hay tantos animales en la calle o hay tanta gente que necesita un refugio, pues habría que apropiarse, ¿no? Pero es como una revolución y yo no estoy invitando a levantarse en armas ni nada, pero bueno, por cierto, perdón que te interrumpa, ahorita que te está Flavio preguntando sobre muchos aspectos, ¿y los circos? Los circos. Ese temazo, porque, bueno, poco no sé, ha habido muchos movimientos que han criticado y han hecho que los circos ya no tengan esa horrorosa forma de tratarlos, sí. Que es Y los zoológicos también. Bueno, zoológicos y circos, ¿no? Sí. ¿Cómo ves eso? Pues mira, en cuanto a los circos, sí hemos visto un cambio, sí se ha dado un cambio. Algunos animales de los circos, bueno, se han ido a algunos santuarios. Algunos malamente pues han tenido que pues dormirlos porque no les encuentran lugar, ¿sí? Y en este sentido pues yo creo que la gente que trabajaba en los circos pues ha tenido que darle un giro. De hecho a mí me ha tocado llevar a mi nena, porque tengo una nena, al Circo del Pánico, ¿no? Entonces no hay animales ahí, ¿no? La gente empieza a crear sus escenarios y sus disfraces y empiezan a envolverte en toda esta temática que es el Circo del Pánico, ¿no? Entonces empiezan a hacer un show el cual a mí me da gusto porque entonces empiezan a entender que el entretenimiento depende meramente de esto, ¿no? De este juego de escenarios, de escenografías, de roles, pero que le pertenece al ser humano, pues, ¿no? Entonces en este sentido yo sí he visto cambios. Y pues en el zoológico va a seguir mientras haya gente que esté pues interesada y malamente, y es una contradicción, nos interesan los animales y a veces nos interesa ir a verlos porque a veces nada más se ven en fotografías y demás y queremos ir a verlos, entonces yo creo que esa curiosidad del ser humano jamás se va a acabar, entonces habría que tener ahí una conciencia de dar un poquito más de terreno a los leones, de que realmente estén bien alimentados, de que realmente tengan, porque hay pingüinos aquí en Guadalajara cuando les corresponde estar, o sea, osos polares, otro lado, y bueno, de cualquier lugar, ¿no? Sí, habría que tener más conciencia y más respeto, de plano decir, ¿saben qué? No podemos traer animales acá porque no es su hábitat y no podemos estar infringiendo así, y de plano, pues si quieres conocerlos, pues vete para allá a Alaska, vete para allá al Polo Norte, entonces esa es la situación, ¿no? Y es medio ridículo eso también, ¿no? Que, por ejemplo, les creamos hábitats, digamos, artificiales, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, queremos y creemos que podemos controlar a la naturaleza, ¿no? O sea, así es. Eso yo creo que ha sido lo más absurdo y es la utopía tal vez como más ridícula, ¿no? Que nos hemos planteado como tal, ¿no? Bueno, ya acuérdate, también me estoy acordando del circo canadiense, el Cirque du Soleil, que es para mí es el único circo, ¿no? Que vale la pena de llamarse ese circo, ¿no? Porque, bueno, las veces que han venido aquí yo siempre he estado pobre y no he podido ir a verlos, ¿no? Cuando vienen andando con deudas, sí, pero pues yo quiero morirme, antes de que muera quiero ir a verlos. Porque, bueno, los he visto en la tele, en videos, ¿no?
creo que ellos logran perfectamente bien esto que dices, ¿no? De atraparte con los escenarios, porque si amigos de ustedes, les recomiendo que lo vean, si ustedes lo ven, te das cuenta de que ellos mismos como que actúan como los animales, ¿no? Ellos son los animales, pues, ¿no? Con sus movimientos y todas las acrobacias que hacen, te están mostrando exactamente como los comportamientos típicos de un animal, ¿no? Y vaya que es maravilloso verlos, o sea, ellos logran ahí pues no sé, una serie, combinan muchos ingredientes, ¿verdad? Visuales con el arte, por ejemplo, con el deporte, con el malabarismo, con los movimientos acrobáticos, ¿verdad? Y logran resultados realmente maravillosos, ¿no? O sea, eso es como increíble, ¿no? Y ver cómo se puede entretener tanto al ser humano sin apelar como a la violencia hacia los animales, ¿no? El encarcelamiento y el sufrimiento, y en donde lo que se privilegia precisamente es como la capacidad que el humano tiene, ¿no? Una capacidad de inteligencia corporal, psicomotriz increíble, ¿no? De hacer todas esas cosas, ¿verdad? Y realmente, o sea, no le pide nada al circo chino, al de Pekín o a cualquier otro, ¿no? Donde por sistema torturan a los animales, ¿no? Claro. Oye, Jazz, quiero preguntarte otra cosa que también es un tema un tanto polémico, y aprovechando que pues estás estudiando psicología y bueno, eres cercana al psicoanálisis, ¿cómo, qué lectura tienes de cuando pues el humano humaniza mucho a su perro, a su gato, y le pone una chamarra de piel, ya le tiene así como estas cuestiones de, por ejemplo, atavíos, adornos, etcétera? Bueno, al menos tu lectura, ¿cuál es a ese respecto? Pues yo creo que aquí es una sobrecompensación precisamente a este maltrato animal que se ha hecho por años. Está tratando precisamente de compensar todo ese sufrimiento que han vivido esos seres, pero creo que sí, al grado de humanizar, también es una cuestión de violentar al propio animal, porque llenarlo de adornos que no necesita. Luego, bueno, sabemos ahorita que los rescatistas como Frida, como algunos otros perritos que incluso de la calle han ido, sí necesitan botitas. ¿Por qué? Porque su función de estar quitando la tierra, tarde o temprano que sean ellos, tengan sus cojinetes, para esa función, pues tarde o temprano el uso pues los va a desgastar, los va a lastimar. Entonces, en ese contexto yo entiendo que es una necesidad del animal para protegerse él mismo. Pero ya que el ser humano les pone gorrito, les pone zapatitos, les pinta las uñas o los pinta completos o los tatúa, yo creo que ya eso no, es un acto de violencia, ¿no? Disfrazado de todo ese amor que se les quiere dar. Entonces, tanto no atenderlos y tenerlos confinados en la azotea, con fines de seguridad para que proteja la casa, tanto como adornarlos como si fueran payasitos, yo creo que los dos actos en sus límites son violencia, ¿no? Sí, y la verdad a veces se abusa, ¿no? Se abusa como en extremo, ¿no? O cortarles la cola, ¿no? O las cuerdas vocales. Pues sí, yo creo que sí habría que tener esa conciencia de que ni un extremo ni el otro, habría que tener ese equilibrio, tanto nosotros como especie humana, como el convivir con otras especies. Todos somos necesarios para la naturaleza, para la vida, tenemos una función, pero sí habría que tener ese respeto, ¿no? Ese respeto y entender que pues no es lo mismo mi necesidad de ejercitarme quizá media hora, una hora, que la necesidad de un perro, porque hay perros que necesitan para estar tranquilos mínimo 2 horas de ejercicio, ¿no? Entonces, poca gente ya con este sistema de estar corriendo todo el tiempo es capaz de darles eso, ¿no? Entonces, pues sí habría que tener ese equilibrio, habría que contemplar viviendas que tengan como ese espacio tanto como para el humano como para el animal, y en esta nueva construcción de viviendas que vamos a seguir construyendo casas indudablemente, pero sí habría que tener entonces ese respeto hacia la naturaleza y ese respeto hacia nosotros, hacia lo que nosotros necesitamos. Muy bien. Oye, Jazz, y también lo que te quiero preguntar es sobre más alternativas para lograr la liberación animal, como el tema del vegetarianismo, porque bueno, se contempla, la liberación animal es un movimiento también de antaño, ¿no? Sí. Nomás que en los últimos 50 años se ha
se ha como hecho más masivo, por decirlo así, ¿no? Pero pues tiene sus raíces, ¿no? En la misma civilización humana, ¿no? Siempre ha habido humanos que se han dado cuenta de que los animales también sienten y los han defendido. Pero últimamente como que la liberación animal también, cuando se radicaliza, no se quedó nada más como en el plano de la crítica y de la acción directa, ¿no? Sino que también se pensó en buscar como alternativas en la alimentación, por ejemplo, como todas las prácticas que vienen en diferentes corrientes del vegetarianismo, ¿no? En general. ¿Cómo ves tú eso? Pues mire, yo creo que es una cuestión de estar buscando siempre, y es una cuestión de estar pensando que siempre va a haber más opciones. Lo hablamos hace un rato, el comer carne es un constructo, ¿sí? Que se nos ha medido desde chiquitos. Incluso mucha gente, y tengo amigas que dicen, es que yo necesito comprar productos de belleza de cierta marca, ¿no? Y esta marca experimenta en animales, ¿no? Le digo, bueno, es que ahorita ya en la actualidad, si no ubicas tú marcas que no experimenten en animales, no sé, dale una leída ahí en internet, hay muchos enlaces, muchas páginas que te van a arrojar listas de marcas ya reconocidas que tienen que no experimentan en animales, ¿no? De la misma forma, los alimentos, hace un momento también lo comentábamos, lo mismo es todas las especias que se usan para cocinar carne, se pueden usar en otros alimentos y les da un sabor similar. Entonces yo creo que eso sí tiene que tener una iniciativa personal, primeramente, y si es un proceso personal, entender qué quieres hacer con tu alimentación, para dónde quieres encaminar tu vida, porque de repente sí cuesta mucho trabajo que tú seas la única persona de toda tu familia que no come carne, ¿no? Sí. Y luego sí. esta cuestión de la convivencia, que para el 16 de septiembre, que luego la familia, bueno, aquí con el tema que ya es otro tema, pues del 16 de septiembre, que vemos que no estamos libres ni nada de eso, ¿no? Pero para estas convivencias sociales, o que el cumpleaños, o que todo, sí te sientes un poquito relegado, ¿no? Y de repente incluso eso te afecta, porque soy la única persona que no come carne y soy la única que hacen a un lado. Entonces yo creo que encontrar estas alternativas de alimentación, del vestir, hay muchos... Yo traigo una bolsa que parece de piel y no es de piel. Yo uso zapatos, me gusta vestirme bien. Zapatos de piel sintética, ¿no? Exacto, entonces yo creo que hay muchas alternativas, incluso ya con las hojitas de la piña, ¿sí? Está dando como esa textura de la piel. Entonces para mucha gente que le gusta simular que trae chamarras de cuero, pues ya hay muchas alternativas. Lo que creo que sí es importante es que se informen, ¿no? Sí, fíjate que yo les consumo a los de Dr. Martens, tengo como 25 años consumiéndoles botas, o sea, les he dado mucho dinero, o sea, porque bueno, ellos son los únicos en su tiempo, hace 25 años, los únicos que empezaron a diseñar botas para veganos, pues, o sea, yo dije, pues, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Yo usaba puros tenis y decía, no, pues ya quiero unas botas, y no sé qué, pero yo precisamente por eso no las compraba, porque eran de piel. Y hasta que por ahí me llegó el rumor, que estos están haciendo, y ahí cuando fui a Estados Unidos me compré unas. Y desde entonces soy el cliente, uno de los, bueno, yo creo que habemos muchos, ¿no? Pero uno de los clientes que pura Dr. Martens, o sea, no hay de otros. Y la verdad es que sí hay alternativas, o sea, muchas empresas también han hecho negocio, hay que decirlo, ¿no? Sí. Pero ellos, digamos, han diseñado una conciencia social, pues, o sea, se han dado cuenta, pues, de que los vegetarianos también somos consumistas, y la verdad es que sí, pues, o sea... Pero está precisamente así como ellos te empiezan como a ofrecer mercancías precisamente con eso, y en donde si no te garantizan que el proceso está libre de violencia, o sea, vemos gentes que los vamos a mandar a la chingada, o sea, entonces no te compro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque bueno, hay dolor, ¿no? Y viene el tema también, ¿no? Bueno, esta camisa a lo mejor implica mucho dolor humano, ¿no? Niños explotados en Nicaragua o aquí mismo en México, ¿no? Y el tema es el mismo, o sea, vamos a hacer un consumo consciente con toda la ropa y con los calcetines y eso, donde no implique nada más la ausencia de la violencia hacia los animales, ¿no? Sino también hacia los humanos, ¿no? Porque los vegetarianos nos acordamos de que, bueno, somos vegetarianos a raíz del humano, y luchamos no solamente por los animales, ¿no? Sino también por los hombres, ¿no? Claro. Pues vamos organizando el cierre, ¿cómo ven? Bueno, vamos a ver, bueno, en cuanto a esta situación, bueno, la verdad es que hay muchas cosas que hablar. Necesitamos un cambio radical, rápido en nuestros hábitos,
de vestimenta, de consumo y de la relación con la naturaleza, ¿verdad? La verdad es que es un reto para muchos como yo. He tenido así como poco, lentamente, etcétera, estas cuestiones del respeto al animal. Ya he tratado, bueno, en estas cuestiones, por ejemplo, el lenguaje, no hacerlos como menos, no decir eres un burro, o eres un puerco, perro, perra, etcétera. Me parece que es una parte en donde hay una lucha, hay una reflexión y un cambio en el terreno del lenguaje, por ejemplo, ¿no? En esta cuestión de lo que decías, Flavio, pues sí, si uno puede, lo menos que se pueda, más bien utilizar cuestiones que vengan de animales y que uno vista al respecto, ¿no? Con un animal que fue desollado, en muchas ocasiones vivo, y con ese sufrimiento tan atroz, ¿no? Y que sí ya hay cada vez más alternativas para vestir como es normal o es necesario, pero que no se violente y que cada vez se reduzca lo más que se pueda, pues, digamos, estas cuestiones del consumo animal en torno a la vestimenta, ¿no? En la cuestión de la relación con la naturaleza, y bueno, por ejemplo, a mí nunca, en mi casa nunca hubo pajaritos así enjaulados. Eso es algo de lo que mucho me puedo apreciar en mi familia, que también decíamos, pues suéltelo, pero por ejemplo, no sé, otras personas les encanta escuchar. Y es un tema complicado, les encanta escuchar un pajarito, algún animal que esté enjaulado, pero bueno, también la cuestión está en que él no nació enjaulado, es una cárcel, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero esa parte me parece que también es una situación muy importante. En nuestra propia vivienda tenemos una capacidad de maniobra buena para poner el agua al perro que ande por ahí, no matar al gato ni martirizarlo. Bueno, yo recuerdo cuando estaba joven, cosas bárbaras como meterles al cacerse, luego darles la vuelta a gatos y que explotaran, etcétera. Bueno, estas cuestiones de oponerse a la tortura, al sadismo, ayudar en el rescate a los animales. En las épocas de lluvia, bueno, no faltaba algún gato que se lo llevara a la corriente o algún otro animalito que ahí anduviera, por esta cuestión, por ejemplo, ahorita del sismo, ¿no? Pienso que también está, sobre todo el reto principal que creo que tenemos en mucho es la cuestión del consumo tremendo de la carne, bueno, pero que también incluye pues los peces, los pescados, pues es un tema complicado, y la verdad es que mucha gente se plantea qué sí comer, qué no comer, y cuando uno entra en cuestiones como profundas de lo que se apropia de los animales, pues también está, no sé, hasta el huevo, y luego los pescados, los peces, pues, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se vuelve una cosa como difícil de manejar, la verdad. Es importante poco a poco estar asumiéndolo, trabajándolo, pero ya los avances que se den en estas cuestiones, me parece que ya es meterse en la lógica. La persona poco a poco va a ir en esa vía, ¿no? Y la humanidad también. Por eso el programa, pues, era desde hace mucho tiempo algo que queríamos hacer, porque pues está como en el olvido la mayor parte de todos estos asuntos, ¿no? Y bueno, en referencia al sismo, pues así rápidamente, me da mucho gusto que haya emergido el mismo martes o miércoles la crítica hacia los empresarios, los grandes empresarios, ¿no? que le están comprando víveres o cosas para llevarlos a los centros de acopio, y están llenándose los malos bolsillos de dinero, y no pueden ellos donar, dar más barato, regalar de lo que ya son tremendamente ricos, ¿no? Entonces me da mucho gusto que una buena cantidad de la población esté dirigiendo su mirada hacia uno de los grandes como pilares del capitalismo, que son los empresarios, sobre todo los altos, los ricos, los insensibles empresarios que son capitalistas. Al Estado, el Estado es el causante de estas tragedias. Sí. O sea, la naturaleza tiene su reacomodo, hay sismos siempre. Creo que yo revisé desde 1400 y tanto, los aztecas ya tenían registros de sismos. Entonces es el gobierno, son las autoridades, es el supervisor de obras, es el que le dan la tranza, la lana, la corrupción, la simulación, en que ha producido todas estas catástrofes y tragedias
de todo tipo, ¿no? Él es el responsable primero y el último. Y los partidos políticos me parece que son los que más han hecho enojar. Pero ya, Flavio, en 4 días el señor dirigente del INE sale a decir que siempre sí se puede, que los partidos políticos donen el dinero de las campañas a la reconstrucción. 4 días bastaron de una furibunda y merecida crítica en las redes sociales, porque no hubo marchas, no hubo tiempo, pues ¿cómo se iba a hacer marchas? Entonces yo muevo a pensarles que los terrenos de lucha son muchos y que a veces uno no sabe lo que vas a conseguir, pero hay que intentar, hay que cuestionar, hay que protestar, difundir, etcétera. Y creo que ellos sintieron un gran miedo y bueno, reviraron en esta cuestión, ¿no? Habrá que concentrarse ahorita en el rescate todavía de toda la vida que hay allí, ¿no? Pero también que se mueva esta cuestión de organización y que, bueno, surja más una conciencia y una ciudadanía crítica y que se repiense frente no solamente a los humanos, porque, por ejemplo, en Oaxaca creo que están tratando más o menos a la gente que vive por allá que a los animales, son los grandes olvidados. O sea, donde hay muchas etnias, pues la atención se ha concentrado mucho en el sitio federal, ¿no? Pero en lugares donde hay culturas, o hay una gran mestizaje o culturas de los pueblos primarios, pues no les está llegando casi nada. Igual que los animales, están así como menospreciados, ¿no? Y bueno, por último, pues gracias por venir, Jazz, ¿no? Que sean más temas y adelante con tu lucha, en la cual pues tenemos que estar juntándonos, ¿no? Cada vez estar juntando fuerzas, ¿no? Para este asunto. Claro, Tu pues, lucha que es de todos, ¿no? Sí. Nuestra lucha, ¿no? Sí. pues nada, me queda agradecer a los dos por la invitación y de hecho aquí hacen un poquito de énfasis también de reutilizar las cosas, ¿no? Porque ahorita decimos, bueno, tantos animales sin hogar y yo de repente uso algunos detergentes y demás, pero siempre queda como este envase, ¿qué vas a hacer con este envase? Luego yo entro en pánico porque entras y llevas tú tu bolsa, pero de una u otra cosa ya tienes una bolsa en la mano, ¿no? Una bolsa plástica. ¿Qué voy a hacer con tanto material que de repente tengo, ¿no? Entonces ya ahorita yo lo que me he dado la tarea es que todas esas botellas plásticas que en mi casa tienen o que mi mamá tiene de detergentes que usan, pues embonarlas y armar una casa como para perros en lugar de las de cartón, porque bueno, son más resistentes, igual les pones un plástico o una lona encima, pero serían más resistentes, ¿no? Entonces, yo creo que la conciencia inicia, como el maestro Aníbal lo había comentado, desde una sociedad, desde la familia, desde ahí, pero sí creo que también es un proceso propio, un proceso que uno se tiene que dar cuenta, que tiene que experimentar, que tiene que sentir y percatarse de que el otro también es capaz de sentir lo que uno siente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí habría que sensibilizarnos más con nosotros, estar más en contacto con nosotros y pues recordar que el hecho de ir a McDonald's o al cine es lo que acá los grandes poderes quieren darnos nada más a conocer, o sea, ni siquiera es una libertad que nosotros tenemos, es algo que nos están dando a elegir de cierta manera, ¿no? Pero entonces, ya por último yo quiero mencionar una frase que hace tiempo escuché y creo que es de Gandhi, que dice: los animales son de Dios y la bestialidad es humana. Entonces, pues, Vale, gracias. que sí. Gracias. Ese pensamiento sobre todo es para Peña Nieto, ¿no? Que Todo señor Peña Nieto, Nieto, por favor, ya no sea ratero, por favor, ya, mire, su teatrito que montó con Televisa ahí de lo de la niña esta, fue toda una mentira, ya se los montaron. El otro día leí un periódico, creo que el New York Times, nada más vi el encabezado, ¿no? Que sacaba precisamente esa nota de la niña como una gran farsa, ¿no? Entonces, por favor, Peña Nieto, ya tenga vergüenza, ya no sea tan descarado, tan mentiroso, ¿no? Tan bestia. Tan bestia, exactamente. Ese pensamiento es para usted, ¿verdad? Ok, nos va a meter a la cárcel por criticarlo, ¿verdad? No, pues... Bueno, pues métanos a la cárcel, no sabes hacer otra cosa más que encarcelar a la libertad de conciencia, ¿no?
Pues bueno, yo diría varias cosas. Lo que decías, Aníbal, me llama la atención, o sea, que los partidos están empezando a temblar. Pues que tiemblen, ¿no? Digo, ya es momento, ¿no? Ahorita, digamos, tenemos que aprovechar este momento histórico de los terremotos, pues ya para hacerles ver que no los queremos, en verdad, no los necesitamos, porque ustedes nada están pensando en enriquecerse, ¿no? No les importa la vida, no les importan los mexicanos ni los animales. Entonces, con gente como ustedes, la verdad, mejor no, pues no, hay que estar pensando en destruir ya ese sistema y en donde nosotros los ciudadanos, pues en verdad nos preocupemos por lo que queremos hacer, ¿no? Por cómo vamos a vivir, ¿no? Ese es ya el pensamiento de millones de mexicanos, ¿no? O sea, muchos ya no confiamos ni en partidos, ni en diputados, ni nada que huela a gobierno y Estado. Y pensamos en alternativas así como los hermanos zapatistas, como los amigos de aquí de Cherán, de Ostula, o tantos colectivos como los que colabora Jazz o los que colabora yo, en donde, pues bueno, solamente con prácticas anticapitalistas y en donde los mismos ciudadanos nos preocupamos por nosotros, estamos encontrando como el camino para salir con una economía alternativa o con modos de intercambio diferentes a los estipulados y fundamentados en la explotación de los otros, ¿no? Y en ese sentido, pues pues pienso más o menos parecido a lo mismo que planteas, Aníbal, o sea que los partidos pues ya tienen que estar pensando en dedicarse verdaderamente a trabajar, ¿no? O sea, en trabajar para que coman, ¿no? Y no vivir siempre a expensas de los demás, ¿no? Y si eso les produce pánico, pues que les produzca pánico, porque en verdad son huevones, señores de los partidos políticos, son ladrones, son rateros. Y usted, señor Graco Ramírez, pues mire, ya usted le quiere ganar al señor Duarte, digo, ya la desvergüenza es de plano ya mucha, ¿no? O sea, tanto cinismo ya no se puede como permitir, pues. O sea, si en verdad usted dice que es político, pues trabaje de veras, ¿no? Pero no robe ya. Ya estamos hartos de tantos ladrones como usted. Y bueno, respecto como al tema de la liberación animal, yo para cerrar, amigos de Oscuridades, Jazz, Aníbal, yo me atrevo a decir que en verdad todas las personas que han ejercido una violencia, entre ellos me incluyo yo, hacia los animales, así se ha matado una cucaracha o un zancudo, ¿verdad? Creo que tenemos un verdadero problema con el sadismo, ¿verdad? Algo hay ahí en nuestro inconsciente, ¿verdad? Respecto al sadismo y en general a la violencia, y algo tenemos que hacer con eso, ¿verdad? Creo que si hemos sido violentos más de alguna vez, ha sido por algo y no tenemos que dejarlo pasar, y el problema está muy fuerte, ¿no? Y nos ponemos ya como máquinas de violencia precisamente porque no hemos trabajado nuestra relación con el sadismo, ¿no? Entonces creo yo que éticamente, moralmente, políticamente, psicológicamente, no estoy de acuerdo en que se demonice y se satanice a los animales por ninguna razón. Éticamente es inadmisible concebirlos como entidades que no sienten o entidades que están por abajo de la vida humana. Objetos, propiedad. Objetos, sí. Éticamente no es admisible reificarlos, cosificarlos. Y creo yo que todo aquel que hace eso con un animal, cuando lo reifica, lo cosifica, creo que tiene un verdadero problema con su egoísmo, ¿verdad? Porque, bueno, el hecho de que tú pongas a la violencia como un elemento que enaltece tu autoestima, me parece que ha sido una manera falsa y errónea, ¿verdad? Cuando la violencia está de por medio. Creo yo que eso no se justifica en ningún sentido. Y más cuando es hacia un humano o hacia un animal o hacia una planta. O sea, creo que sí hay algo ahí que tendríamos que trabajar de manera profunda. Y por lo mismo, pues nadie está como exento, ¿no?, de la violencia, pues, ¿no? O sea, somos muy violentos y como cultura hemos engrandecido la violencia como algo bueno, algo agradable, como un entretenimiento. Y yo creo que, sobre todo ética y psicológicamente, eso es inadmisible, ¿verdad? Y no lo comparto, y bueno, una vez más me declaro pues un detractor de la conciencia sobre esa moral que pone a los animales como objetos. Y bueno, si en mis manos siempre está el poder destruir un circo, poder destruir un zoológico, un matadero, pues la verdad es que lo haré, ¿no? O rescatar un animal, o destruir algo que provoque la violencia de los animales, pues la verdad es que siempre lo haré. Si en mis manos está el poner una bomba ahí, lo haré, pues porque soy un detractor de la conciencia, ¿verdad?
no acepto esa moral. Y para mí lo correcto es ver a la vida de los animales al mismo nivel que la vida humana. Por eso lo haré siempre que esté en mis manos. Ahora yo quisiera preguntarte algo rápido, Flavio. ¿Qué opinas personalmente, por ejemplo, de estos casos, y en particular de los cazadores, de aquel Buffalo Bill que él solo se jactaba de haber matado más de 1000 búfalos, él solo, ¿no? O estos que cazan rinocerontes, mamuts, elefantes, el rey de España, ¿no? Que fue celebrado y admirado. O los de Inglaterra, ¿verdad? Sí, bueno, cazadores, sí. ¿Tú qué opinas de los cazadores? No, pues lo mismo que decía Jazz, ¿no? O sea, pues no son humanos, ¿no? Ellos, ¿no? Cualquier cosa menos humanos, ¿no? O sea, que la humanidad, bueno, el humano es el único que habla de humanidad, ¿no? El gato no habla de gateidad, o el perro de perreidad, o la cucaracha de cucaracheidad, ¿no? Ese es un discurso, la humanidad, ¿no? Y generalmente ese discurso lo hemos atribuido como a la máxima de las creatividades humanas, que es, todavía no nos podemos desprender, ¿no? Que es la razón como sinónimo de la capacidad más grande que hemos tenido para pensar y para entender la realidad, y entre esa realidad la naturaleza, y poder actuar sobre la naturaleza. Pero yo pienso que todos ellos serán todo menos un humano, así como con estas cualidades antropocéntricas, ¿no? Porque bueno, tienen un problema serio con el poder, ¿no? Eso de decir que yo mato a otro, o sea, me siento un rinoceronte, me siento yo con el poder de quitarle la vida al otro, o sea, me pongo ahí como centro y como criterio absoluto, y además donde yo decido, ¿no? Donde yo decido, o sea, y es un problema ahí con el poder, ¿no? Porque ese poder para quitarle la vida a otro se transforma en un asunto de autoestima, ¿no? De que eso eleva como tu autoestima, pero en verdad no es un problema de autoestima, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es algo que te haga ver como el asunto en donde tú estás como situado con tu sensibilidad o con lo que tú haces para convivir en general con el mundo, sino es más bien el asunto de que, bueno, el poder te está dando a ti como una supremacía, ¿no? Y por eso le quitas la vida y ya estás juzgando al otro, ¿no? Y yo creo que, pues bueno, cualquier humano que esté muy consciente de lo que significa ser humano, pues rechaza eso, ¿no? Como el poder, así como poder quitarle la vida al otro, ¿no? Entonces, porque aparte lo hacen de una manera cobarde, desde lejos, con un arma. Digo, no se enfrentan cuerpo a cuerpo con un rinoceronte, un elefante, un búfalo, ¿verdad? Tampoco. Sí. Es una cobardía que después se vuelve, al contrario, una admiración, porque tienen la cabeza del alce del búfalo, que es horroroso, me parece, y son más bien, cobardes, ¿no? Aparte. Sí, cobardes, ¿no? Cobardes, y todo lo que eso se está jugando, ¿no? El cobarde siempre es un traidor, ¿no? El cobarde traiciona, digamos, al adversario o las personas con las que convive, pero sobre todo a sí mismo, ¿no? Es un traidor consigo mismo porque es incapaz, o sea, su problema de poder está enaltecido por las ventajas que él tiene con él mismo, ¿no? Y en realidad es un poder que, como yo les digo, no está como relacionado con el tema de la autoestima, ¿no? Porque si él quisiera trabajar su autoestima, pues se encierra, el torero se encierra con el toro, y el toro va a estar en todas las condiciones, ¿no? O sea, no le van a echar, como ahí en las plazas de toros, a los pobres toros les echan vaselina en los ojos, los pican, los dejan sin comer varios días antes, no los dejan dormir para que el toro llegue muy cansado ahí con el torero. Entonces, pues el torero, si tiene un problema de autoestima, se metería él solo, sin espada y sin nada, con el toro, sí. Para que pruebe su autoestima, ¿no? Sí. Pero habría que ponerle al toro, pues bien dormido, en buenas condiciones, bien comido, pues. Así, tal cual, ¿no? O los cazadores estos de los rinocerontes, ¿no? O los de España, ¿no? Los reyes de España en su tiempo y sus hijos, ¿no? Que a ellos les fascina. Y en Inglaterra la caza es visto así como un deporte, ¿verdad? Yo no sé dónde está el deporte, pero ellos pues tienen la costumbre de fusilar animales, ¿no? O sea, ¿dónde está el chiste? ¿O cuál es la diversión de que fusiles hay animales? Deberían de fusilarse entre ellos, ¿no? Fíjate, Flavio, ya para complementar esto, yo creo que ahorita lo que estamos viviendo en las redes sociales, más bien en contraste con lo que muchos estamos haciendo de difundir la ayuda para los perros y todo, hay otro grupo de personas que al contrario están subiendo
fotografías de perros inclusive en una cruz como si fuera Cristo y burlándose de todo eso. Entonces yo creo que en este proceso de lucha indudablemente nos vamos a enfrentar a todas estas pues personas que están para atacarnos, ¿no? Para atacar todo eso que se está haciendo a favor de los animales, pues se van a generar muchos asesinatos, mucha violencia, entonces va a ser un proceso, ¿no? Y no significa que tratemos de frenar eso para que esa gente pues deje de subir imágenes, o sea, la gente que ya está enferma lo va a seguir haciendo, entonces la lucha tiene que seguir para entonces tratar de buscar algo legal realmente y que se condene lo mismo el matar a un animal que a una persona, entonces porque la violencia está. Y yo creo que esa es nuestra lucha principal y vamos a estar topándonos con mucha gente que no va a pensar ni va a hacer las cosas como nosotros, pero pues creemos, yo estoy convencida por lo menos en que tanto vale la vida de un animal como la vida de un ser humano, entonces pues estamos en la pues lucha. señores que les gustan hacer memes ahí para ofender a los animales, pues tienen problemas serios, ¿no? O sea, la verdad deberían de empezar a pensar lo que están provocando y bueno, si esas maneras de justificar la violencia pues las usan en su vida, pues yo diría que es medio vergonzoso eso, pues, o sea, tienen problemas y miren, véanlo así, o sea, pónganse a investigar y a leer sobre autoestima, pónganse a estudiar sobre lo que es el poder, para que vean que, bueno, van a encontrar cosas que realmente los hagan pensar y reflexionar a ver si siguen actuando de ese modo, ¿verdad? Pues joven, ¿nos vamos? Nos vamos. Pues amigos, acuérdense que estamos, ya perdimos el número de programa, estamos por en el 50 o algo así, ¿no? Propónganos temas, escríbanos, critíquenos, de todo lo que acabamos de decir, no nos crean nada, ustedes generen su propio criterio, porque aquí lo que privilegiamos es la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, no nos crean, acabamos de decir puras mentiras, autoinvítense, escríbanos y pues bueno, seguimos. Nos vemos, pueblo. Fuerza, como se dice en México.